Is it time to reimagine your future? The right business skills may make a difference in your career. At Capella University, we offer a relevant education that's designed to focus on what you need to know in the business world. We'll teach professional skills to help you pursue your goals, like business management, strategic planning, and effective communication. And you can apply these skills right away. A different future is closer than you think with Capella University. Learn more at capella.edu. Si te interesa el branding, el diseño, la historia y la cultura de marca, acomódate, porque empieza Brand Stoker con Rubén Galgo. Hoy tenemos en Brand Stoker a uno de los mejores diseñadores visuales que tenemos en España, que tiene una amplia experiencia en el mundo editorial, que ha diseñado portadas para un montón de discos y además es un experto en diseño de marcas, en branding. Don Richie Ostariz, bienvenido a Brand Stoker. Encantado de saludarte. Muchísimas gracias, lo primero, por invitarme a... Mira, ya he dicho invitarte porque, bueno, tú lo sabes que yo normalmente suelo estar al otro lado del micrófono con mi otro podcast, entonces estoy acostumbrado al invitarte. Sí. Pero gracias por invitarme y, bueno, te has pasado, ¿eh? Yo ni para nada me considero uno de los mejores, ni de cerca. Pero bueno, no. vamos a ir descubriéndolo. Pero tu trabajo está ahí y habla por sí solo y la verdad es que solamente hay que comparar para ver que estás ahí en el top 10. Dejémoslo ahí. Muchas gracias por el piropo. Bueno, Richie suele ser habitual que nos encontramos a Richie en charlas, en eventos como en el OFF, por ejemplo, en el Made in Spain, en TED incluso, ¿no? Pero sí, que además exacto. Tiene una faceta de podcaster que a mí personalmente me encanta, que es el libro rojo, ¿no? Y además ahí pones a los entrevistados en una tesitura que yo creo que te voy a poner en ese juego, ¿no? Y es que a ti siempre arrancas diciendo que no quieres explicar qué es lo que hace el invitado de turno, sino que prefieres que ellos mismos expliquen quiénes son ya que se digan. Entonces, te voy a hacer lo mismo, macho. Me la voy a comer yo y no. Sí. A ver, cuéntanos. Sí, bueno, ya que has hecho ese paréntesis, bueno, decir eso, el libro rojo es mi podcast de radio, un proyecto personal que inicié ahora hace 2 años y medio y que nada tiene que ver con nuestro mundo, ¿no? Con nuestro mundo del diseño, nada que ver con mi profesión, ¿no? Precisamente has mencionado las charlas TED. Yo di una charla TED hace tiempo en la que hablaba de eso, de pasión y profesión. Bueno, pues el libro rojo de alguna manera sintetiza mis pasiones. Mis pasiones son la antropología, la historia de las religiones, la mitología, todo lo que tiene que ver con las creencias del ser humano, ¿no? Con esa parte etnográfica, con las tradiciones, una parte más cultural, de amor a la tradición, de amor al pasado también, y que es de alguna forma, pues en forma de entrevistas a historiadores, antropólogos, investigadores, pues conforman ese libro rojo, ¿no? Que bueno, pues sale cuando puede, intento que a veces sea una vez a la semana, otras veces hay tiempos de parón, pero que bueno, poco a poco ya van 67 episodios, 68, así que no va mal la cosa. No, y además eso por ahí, claro, eso dime. No, que digo que las descargas además van subiendo como la espuma, que cada voy viendo que vas haciendo programas y cada vez que miro ahí un poco las descargas digo, se ha subido un montón, digo, esto no para de crecer, Richie, está ahí como los ciclistas en vuelta rápida. No me puedo quejar, la verdad, además se va creando como una especie, pues eso, de legión de seguidores que te escriben, oye Richie, pero ¿cuándo vuelve el libro rojo? Queremos un capítulo nuevo, etcétera. Así que es algo bonito, es algo bonito. Si hay programas que tienen más éxito que otros, pues depende del tema, del invitado, pero sí, la verdad que no me quejo para ser un proyecto hecho desde casa. Yo creo que las críticas también suelen ser buenas respecto al rigor, la calidad, y es un poco lo que intento conseguir con ello, ¿no? Acercar esos temas tan minoritarios que puedan parecer tan densos, ¿no? Como son la historia de las religiones o conceptos antropológicos, pues a un público curioso, interesado, pero no iniciado, no académico, no intento sacar eso de la universidad y de la biblioteca.
No, desde luego que es súper divulgativo y además aprendes. O sea, yo me lo pongo muchas veces para aprender de un montón de cosas que siempre me han interesado, que siempre he estado, bueno, ya sabes que a mí estos temas me gustan bastante, pero además es que, claro, como traes a un experto en la materia, o sea, es que es una masterclass que me llevo de gratis cada vez que publicas un episodio, o sea, que es una pasada, la verdad. Pero bueno, tú sigues currando de diseñador, claro, o sea, eso no lo hemos dejado. Bueno, sí. Más o menos. Digamos que estoy en un pequeño paréntesis en mi vida, ¿no? Y yo ahora mismo, como tú sabes, bueno, vivo en Córdoba, yo soy de Bilbao, para el que no lo sepa, nacido en Bilbao. Pronto me fui a Madrid, que es un poco donde he desarrollado mi carrera tanto académica como profesional, como diseñador. Pero hace, pues eso, alrededor de un año yo necesitaba salir un poco de la gran ciudad, salir del metro. Laboralmente no podía estar más contento, ¿no? Trabajando pues en alguna de las más importantes consultoras que hay, luego hablaremos, supongo, como Safron, como Fjord, pero precisamente por eso, por mi forma de ser y por mi personalidad, también por mis ambiciones, que no son el estar sentado delante de un ordenador todo el día, pues decidí tomarme no un tiempo sabático, porque no paro de hacer cosas, pero el intentar un parón profesional para crecer como persona, ¿no? Para realizarme, para desarrollar esas pasiones, ¿no? Y en una ciudad pues que era nueva para mí, como es Córdoba, pero que me enamoró, ¿no? Y que la elegí para esta etapa que podía durar un mes o que podía durar toda la vida, no lo sé. Por ahora llevo un año aquí. Qué bueno. Y bueno, pues sí que es verdad que ha hecho proyectos de diseño en este tiempo, ¿no? Pero bueno, ya de otra manera, no son proyectos grandes, son proyectos puntuales, pues vuelta a mi diseño de discos o a pequeños proyectos de branding, proyectos editoriales, etcétera. Pero bueno, eso, controlando de alguna manera más los tiempos y y a la vez, pues en paralelo, pues desarrollando, como decía, esas pasiones, ¿no? Dándole más tiempo al propio programa, al podcast, aprovechando también para matricularme y en los ratos que puedo en la carrera de antropología, ¿no? Qué bueno. Ya tomármelo en serio y poquito a poquito pues intentar sacarlo y conocerla más a fondo de una forma pues más profesional. Y bueno, pues yo que sé, clases de sevillanas y talleres de todo tipo. O sea, ya te digo, yo cuando me voy a un sitio como como en este caso Córdoba, el sur, ¿no? Que es tan desconocido y tan distinto para mí de lo que yo estoy acostumbrado, pues intentar meterme al máximo con pasión en su cultura, exprimirlo y chupar todo de ello, ¿no? Para el día que me vaya, si es que me voy, pues que me vaya como una persona más completa. Qué bueno. Y a ver, a mí, uno de los motivos principales por los que quería que estuvieses aquí es que, bueno, tu trayectoria como diseñador, como persona que ha creado marcas y ha gestionado marcas desde el punto de vista del diseño. Me interesa saber un poco esa trayectoria, cómo llegas tú a la vida del diseñador especializado en marcas. Sí, yo aquí lo primero matizaría una cosa. Especializado en marcas, diseñador. Yo he hecho, bueno, es verdad, claro, que los últimos años he estado muy centrado en el branding de alguna manera, sin dejar otras cosas de lado. Luego en Fjord obviamente tocábamos diseño de servicios, service design. Pero a mí me parecería, y no lo digo a malas hacia ti, sino a mucha gente que me ha dicho esto muchas veces, me parece una falta de respeto hacia los diseñadores que sí que son realmente, que han dedicado toda su vida al branding, ¿no? Entonces, pues bueno, pues sí que es verdad, tengo mi experiencia, de hecho, pues también he dado clases de branding o talleres. Entiendo mucho mejor el diseño desde que he conocido el branding, e incluso lo asocio, ya voy por la calle, ¿no? Y por defecto profesional, mira, mismamente es curioso, ¿no? Me he aficionado en esta aventura sureña, por ejemplo, al carnaval de Cádiz, ¿no? Y me he metido tan a fondo conocer sus autores, sus comparsas, sus chirigotas, las letras, los disfraces, todo, que lo he analizado desde un punto de vista del branding, ¿no? Y de los conceptos fundamentales del branding. Entonces, sí, es verdad que tengo un poquito esa pata ya, esa experiencia, pero frente a otros diseñadores que han dedicado toda su vida, y yo he tenido la suerte de trabajar con algunos de ellos, como el que fue de alguna forma casi mi maestro en esto, que fue Gabor, ¿no? Gabor Schreier, director creativo en su momento y ejecutivo de Safron, o compañeros míos como Matt, o amigos, ¿no? Que tenemos como Josep María Mir de Suma, etcétera. O sea, gente que ha dedicado toda su vida al branding. Yo no, yo estudié de hecho diseño digital en el IED en Madrid.
He pasado mucho tiempo trabajando en motion graphics y animación, he hecho, como tú bien has comentado, diseño editorial, sobre todo diseño de discos, donde sí que es verdad que hay de discos musicales, donde ahí me especialicé un poquito, y branding pues fue la última etapa, ¿no? La historia es que yo en aquel momento volví a Bilbao como diseñador freelance, haciendo este tipo de trabajos, motion, editorial, diseño de discos. Estaba un poco desconectado del mundo otra vez, del mundo diseño. Yo estaba ahí trabajando desde casa, casi a veces con mi pijama, ¿no? Me iba muy bien para ser un chavalito todavía joven, pero bueno, mi nombre ya se conocía por ahí, festivales, entrevistas, dar conferencias, etcétera. Pero bueno, empecé a estar un poco cansado del hecho de estar en casa, ¿no? Y el cuerpo me pedía más. Siempre había trabajado por mi cuenta, porque yo desde que terminé la carrera en el IED, yo me lo monté de alguna manera como autónomo, como freelance, hasta que un día, bueno, pues empecé a plantearme el trabajar en equipo, el ser empleado. Miré cosas más que tiraban hacia trasladarme, a mudarme a países como Noruega, ¿no? Que era un poco en aquel momento eran referentes para mí, y yo quería vivir allí. Aquello no salió, pero coincidiendo con eso, de repente me llamaron un día, ¿no? Bueno, mira, te llamamos de tal, te ofrecemos trabajar en la consultora de marca Saffron Brand Consultants. Y yo, la verdad, en aquel momento me pilló súper fuera de juego. Yo eran unos momentos de mi vida en la que, bueno, pues a raíz de conferencias, también de amigos como Vences, ¿no? Vences Sanz, que me metieron en este mundo del diseño y las relaciones que se crean en él. Yo estaba muy puesto de todo lo que estaba pasando en el mundo de los diseñadores, y sin embargo yo no tenía ni idea de lo que era el branding. Es curioso, a mí hasta ese momento, después de 3 años de carrera, después de... Llevaba 5 años de experiencia como diseñador ya en ese momento, y para mí existía un poco el diseño gráfico, editorial, por llamarlo de alguna forma, y la publicidad. No conocía un mundo que fuera más allá de eso. Y yo digo, ¿pero qué es esto del branding realmente como disciplina? O sea, obviamente sabía lo que era... Lo que podía ser una identidad corporativa, pero no lo que es un branding estratégico, y que realmente existía un mercado de eso. Y bueno, me puse a investigar, y el trabajo de Saffron me pareció muy bueno en cuanto a diseño, y que era en aquel momento, para mí, primaba un poco lo que es la parte más visual, más estética. La oferta era muy buena, y ahí acabé. O sea, hice las maletas de Bilbao, me volví a Madrid. Y empecé, bueno, pues sí, eso con no te sabría decir ahora mismo la edad, 27, 28 más o menos. Empecé una nueva etapa ya dentro de un equipo con los que fuéramos en aquel momento, quizás 30, con gente muy buena, y en un terreno que para mí era nuevo, en el que yo de alguna forma aporté una visión externa, también mis conocimientos de vídeo, pero que sobre todo para mí fue una etapa de aprendizaje intensivo. Qué bueno. Así que eso, experiencia en branding sí, especializado, los hay realmente especializados. Bueno, pero por lo que cuentas, a quienes se está mencionando es cuestión de tiempo. O sea, que hay gente ya que tiene ya sus años, o sea, que lo que te falta es un poco más de mili, pero bueno, a día de hoy, jolín, la verdad es que lo que decía antes, ¿no? Que tu trabajo, jolín, es alucinante, ¿no? Y de hecho, lo que me interesa también un poco saber es ese proceso creativo, ¿no? Y yo creo ya no incluso del branding, sino en general, ¿no? ¿Cómo buscas tú esa inspiración? ¿Cómo arrancas a empezar a diseñar? Depende muchísimo, ¿no?, del proyecto. Yo creo que después de estos 12 años, un poco, 12 más los 3 de carrera, 15 podamos decir, 15 años metido en el mundo del diseño, como he tocado tantos palos, vídeo, publicidad, diseño editorial, gráfico puro, branding, service, design, o sea, son proyectos tan distintos que la inspiración la encuentro de formas muy distintas, ¿no? Yo en mi etapa inicial, quizás en mi primera mitad como diseñador, era mucho más visual que otra cosa, que trabajaba mucho con músicos, habré hecho eso, 90 más o menos, 90 discos en mi vida, donde te permitían una libertad creativa total. Entonces muchas veces la inspiración, yo siempre lo he dicho, digo en alguna conferencia y nos reíamos, ¿no? Digo, hay gente que se inspira mucho bocetando, por ejemplo, empieza a lanzar ideas en cuanto recibe el briefing. Yo soy muy malo bocetando, soy muy malo generando ideas, siempre me he considerado más técnico que creativo, me da un poquito de pánico el papel en blanco, los primeros pasos. Y yo me metía en la ducha, me ponía debajo del chorro la ducha, me sentaba, cerraba los ojos e intentaba visualizar el proyecto finalizado. O sea, sin las fases intermedias. Vale, ¿esto cómo tiene que ser? ¿Cuál es el resultado final? ¿Qué quiero yo?
y a partir de ahí empezaba a construirlo. Me lo imaginaba ya terminado. Bien, es verdad que también era muy de buscar referentes, o sea, buscaba mucha inspiración en proyectos que ya se habían hecho, ¿no? De diseñadores que me gustaban, y a lo mejor hacía un poquito el mismo ejercicio, ¿no? Con el briefing que tengo, con lo que tengo que conseguir, ¿qué proyecto me imagino que sería un buen resultado para lo que yo tengo que conseguir? Y al menos eso me servía como punto de partida sobre todo para descartar direcciones, ¿no? Para un poquito como si fuera territorios gráficos. Sí. Y es verdad que todo eso tiene una parte muy relacionada con mi primera etapa como diseñador. Luego, en cuanto conocí el branding y en cuanto conocí la estrategia y un poco los conceptos y la fuerza y la potencia y la necesidad de una idea, empecé a trabajar de una forma mucho más distinta, ¿no? Empezando a meterme mucho más en las necesidades del proyecto realmente, en esa idea, en ese concepto, y a partir de ahí, de forma a base de símbolos, metáforas, etcétera, representar esa idea gráficamente. O sea, ya había un trabajo más de conceptualización, pero al principio yo era muy de eso, de ensayo y error, estética pura, y hasta que conseguía algo que visualmente me gustaba. Y ahora que lo mencionas, ese proceso creativo varía si eres freelance o eres un trabajador por cuenta ajena. ¿Es el mismo? ¿Te ha afectado a ti? Porque claro, teniendo un poco en cuenta tu experiencia, ¿no? ¿Cuál es un poco ese feeling que te da? Más que de freelance o a trabajador por cuenta ajena, yo diría que, como te decía, ¿no? Depende un poco más del tipo de proyecto que estés haciendo. En mi caso ha sido así. También es verdad que ha coincidido que cuando he trabajado de freelance he trabajado en ciertos proyectos de un tipo, como puedan ser vídeo o editorial, y cuando he trabajado en consultora ha sido proyectos de branding. También hay que tener en cuenta si estás tú solo o si estás rodeado de compañeros, ¿no? Yeah. Yo, por ejemplo, de Saffron, por mencionar, obviamente, bueno, pues allí dejé muy buenos amigos y muy buenos profesionales, ¿no? Como por ejemplo puedan ser Matt. Pero recuerdo muy bien lo bien que trabajaba, por ejemplo, con Germán Simone, un argentino. Sí. ¿Conoces a Germán? Sí, qué bueno. Germán, vamos, de hecho, le quiero, le adoro, le echo de menos, le mando un abrazo desde aquí si escucha esto. Pero para mí trabajar con Germán, por ejemplo, era una pasada, ¿no? Porque él tenía una capacidad de lanzar y de generar ideas, de llenar de lápiz, de grafito, cuadernos, que yo no tenía, ¿no? Y sin embargo yo era mucho más luego a lo mejor quizás de recogerlas y manualizarlas. A mí me encantaba, ¿no? Poner luego ya las normas. Entonces era bonito trabajar así, sin olvidarnos, claro, de la parte estratégica en ese caso, ¿no? Lo chulo que es trabajar codo con un consultor, ¿no? Y de nuevo, pues insisto, el haber tenido la suerte de trabajar con gente como Luis Oliva, ¿no? También, sí. Genio, ¿no? De lo que es la consultoría, o Cristina González, o Miren, gente de Saffron, pues para mí el trabajar con ellos, el sentarme, el ver cómo entendían el proyecto, cómo entendían al cliente, pues eso para mí luego me servía mucho más de inspiración, ¿no? Ni que decir, tienen eso mismo luego ya en Fjord, donde tienen una metodología donde formas parte del proyecto desde el principio, desde el día cero, y eso te permite conocer, como digo, al cliente, a los usuarios y todas las necesidades del proyecto. Entonces, como digo, pues depende mucho de los dos ámbitos. No tanto si eres freelance o si trabajas por cuenta ajena, sino más que nada del tipo, yo creo que del tipo de proyecto. El proyecto, ¿no? Decía Víctor Papanek que el diseño es el esfuerzo consciente de imponer un orden significativo. Y claro, si trasladamos esto a los proyectos de identidad corporativa, ¿no? ¿Tú cómo ves qué prima más, el concepto o la ejecución gráfica? De nuevo depende de proyectos. Hay proyectos donde quizás ese concepto, esa idea va a ser más fuerte, que luego la ejecución gráfica no es tan importante. En otros será al revés. En otros serán igual de importantes y tienen que ir de la mano, pero sobre todo para mí, y habiendo trabajado precisamente eso en branding, lo importante es que haya coherencia entre ambos. O sea, que el concepto, que la idea, que la estrategia, la idea de marca, como decíamos en Saffron, ¿no? Ese concepto tan Wally Ollins, vaya muy de la mano luego con la gráfica, ¿no? Que no vaya cada uno de un lado, porque entonces esa marca se va a caer por los cuatro costados. Eso si estamos hablando de branding. Si estamos hablando, por ejemplo, de un proyecto
más pequeño y más visual, como pueda ser un disco, ¿no? Que es donde yo me he movido mucho. Ahí no hay tanto un trabajo de conceptualización. Obviamente sí que la hay, ¿no? Y de nuevo, pues la gráfica tiene que ir de la mano de la música o no, porque a veces intencionadamente, si buscas el efecto contrario, no. Pero claro, sí que es un ejercicio más libre. Yo siempre decía una cosa, ¿no? Cuando trabajaba con músicos, digo, mira, mi diseño no te va a ayudar a vender más discos. Eso es así. Tú tienes tu legión de fans, claro, y van a comprar el disco igual o se lo van a descargar igual. Es muy poquito porcentaje comprar ese disco por el diseño, ¿no? En ese caso lo que le estamos dando es un valor añadido. Es ya que lo compras, pues te estamos dando un producto, por decirlo producto, ¿no? Un proyecto. Vamos a decir, un proyecto finalizado en todos sus aspectos. La música va a ser buena porque confío en ti como músico. Bueno, pues tú confía en mí como diseñador, como le vamos a dar también un toque al packaging, etcétera, etcétera, para que el comprador, tu seguidor, esté de alguna manera más fidelizado, ¿no? Que tenga algo de lo que sentirse orgulloso en lo que ha comprado. Sí, es que yo creo que se complementan, ¿no? O sea, por mucho que tengas un concepto buenísimo, si la ejecución es una porquería, no te sirve para nada. Y al revés, exacto. O sea, si tienes un concepto que es una porquería, pero a lo mejor tienes una gráfica que es brutal, pues te lo levanta más. Pero bueno, sí que es verdad que son complementarios. Como te decía, eso, que vayan de la mano y siempre que se tenga la posibilidad de trabajar con el profesional que tengas al lado, encargándose de la parte estratégica. Yo cuando lo he hecho he disfrutado de eso con Luis, con Cristina, he disfrutado del branding mucho más. Sí, la verdad es que joder, el currar con un consultor te da una perspectiva diferente incluso de tus propios procesos, por lo menos en mi caso, que veía que aprendías una forma de ver las cosas totalmente diferente de la que tú estás acostumbrado a verlo, ¿no? Y sí que es verdad que ellos se suelen poner más en la piel del cliente y yo de luego... Eso no es malo. No lo digo peyorativamente, al revés. O sea, yo para mí el currar con consultores yo creo que es de los trabajos más gratificantes, hablando de, bueno, en branding, ¿no? O sea, no el trabajo tú solo, al final pues eres tú el reto, pero al final el hacer ese tándem con un consultor y joder, y ver que efectivamente tienes ahí un tío que te está dando una serie de valores y atributos que para una marca que te van a venir de maravilla, es una pasada. O sea, yo lo equiparo mucho a la Fórmula 1, ¿no? Que al final, oye, pues es un equipo y aunque tú corras o tengas que dar un montón de vueltas, pero tienes ahí un tío que te está dando esas métricas que te vienen de maravilla para seguir mejorando, ¿no? Total, sobre todo que son ellos los que mejor conocen el proyecto, los que casi en su mayor medida han tenido la posibilidad de sentarse con los diferentes stakeholders del proyecto y son los que realmente van a poder valorarlo, ¿no? Yo además me gustaba mucho cuando trabajaba con ellos, pues eso, pongo nombres porque son con los que más a gusto he trabajado en branding como consultores, ¿no? Como Luis, como Cristina González, pues me gustaba mucho también pedirles opinión, ¿no? No me gustaba en plan de, no, tú eres consultor, te quedas en la parte estratégica y la parte visual me encargo yo, no todo lo contrario. Oye, Cristina, ¿qué te parece esto? ¿Cómo lo ves? Porque cuando confías ciegamente en ellos y en su criterio y en que conocen bien las necesidades del proyecto, pues sabes que te van a dar un feedback mucho mejor que el que te pueda dar incluso un diseñador visual, por muy bueno que sea, que tengas al lado. Yo además eso nunca lo he entendido. O sea, sé que hay diseñadores que intentan imponer su trabajo, incluso su parcela creativa y como un poco menospreciando el trabajo de un consultor, pero si no es un 50%, es incluso, yo me atrevería a decir, y tiro piedras contra nuestro tejado, pero hay más porcentaje incluso de estrategia, de posicionamiento que la parte creativa. O sea, un poquito más. De hecho, bueno, económicamente está valorada incluso más la parte estratégica que la parte creativa. Total. Y yo por lo menos en los sitios en los que he trabajado, ya te digo que he tenido la suerte de trabajar en dos grandes únicamente, no he trabajado nunca en un estudio pequeño como son Saffron y Fjord. La fuerza que tienen, que no es que el diseño sea malo porque hay diseñadores fantásticos ahí dentro, pero la fuerza que tienen es la parte estratégica y de consultoría. O sea, sí. Yo afortunadamente, y estoy muy orgulloso de ello, me interesé por esa parte, no me quedé únicamente en la visual, he aprendido mucho y he disfrutado mucho de esas partes de los proyectos. Yo estoy convencido que habrás tenido clientes de todo tipo y seguro que alguno te habrá tocado las narices más de la cuenta. Por eso, no sé cuál es tu opinión sobre la relación entre diseñador y cliente. Es decir, ¿el cliente siempre tiene que tener la razón? Siempre he presumido de clientes. Yo no he tenido, sí es verdad, no he tenido encontronazos. Mira, en mi trabajo personal, o sea, como freelance y en este tipo de proyectos, creo que jamás
Nunca, cero clientes he tenido con quien haya tenido problemas, discusiones. Qué envidia, nunca. macho. Sí. Ni en la parte creativa, ni en la parte luego administrativa de problemas, ni unos más mejores que otros, pero nunca he tenido problemas. Obviamente luego ya trabajando en Safran o en Fior, que han sido proyectos más grandes donde hay mucha más gente implicada, bueno, pues las cosas obviamente son más complejas y se complican más. Pero tampoco, yo no recuerdo especialmente ningún proyecto de decir qué ganas tenía de quitarme este cliente de encima. No, jamás. Proyectos que te gustan más o menos, pero bueno, he tenido esa suerte. Y no diría que el cliente siempre tiene la razón, porque para eso somos nosotros los profesionales, ¿no? Igual que si me voy a comprar unos zapatos, pues que me recomienden qué zapatos o qué zapatillas para correr van a ser mejores, aunque luego yo decida comprarme unas u otras. Pero sí que es verdad que yo, y esto lo he defendido muchas veces y he tenido discusiones con ciertos compañeros, yo defiendo mucho al cliente. El cliente conoce mejor que nadie su negocio. Eso es verdad. Nosotros vamos, lo investigamos, aconsejamos desde nuestro punto de vista externo, perfecto. Tenemos las herramientas y el conocimiento para ello. Pero quien conoce mejor la casa es él, ¿no? Y yo hay a veces que he estado en reuniones en los que estamos diciéndoles cosas a los clientes que ellos las conocen mejor que nosotros y que nos pueden rebatir mucho. Entonces, yo al cliente siempre le respeto mucho e intento aprender de él, ¿no? Porque suelo creer, a lo mejor soy demasiado inocente, pero que el cliente con el que te sientas, ¿no? a un alto nivel, ¿no? En consultoras como Safran y Fior, está ahí por algo, no se lo ha regalado a nadie, ¿no? Y tiene su experiencia y tiene su conocimiento, tiene su sabiduría, y lo mejor, bueno, pues igual que hablamos de la dualidad diseñador visual, diseñador de estrategia, pues lo mejor es consultora cliente, trabajar codo con codo, mano con mano, mano a mano, respetándose, conociendo los puntos fuertes de cada uno y los puntos débiles de cada uno, y esos pues nutriéndose cada uno del otro. Sí. Yo además, yo lo que veo es que hemos tenido algún encontronazo con algún cliente en el estudio, y sé de casos de llegar a tener con el cliente conversaciones en plan, pero bueno, si lo que estás haciendo es una porquería, el diseño que estás haciendo no hay más que verlo, claro, nosotros lo vemos muy evidente, ¿no? Que no funciona, que está fallando, y a lo mejor lo que te pide el cliente es una basurilla, pero quieres, oye, al final, pues muchas veces, bueno, recuerdo un caso en concreto hace poco que se llegó a hablar con el cliente directamente en plan de bueno, pero ¿quién es el profesional aquí? ¿Tú o yo? Me estás contratando porque yo soy el supuestamente experto, el que sabe más de diseño, y me estás contratando para que te asesore. Pero claro, al final llega un momento en el que el cliente dice, bueno, pues es que serás todo el experto que tú quieras, pero es que no me gusta, que tendré un gusto horroroso, pues no me gusta, o necesito que lo retrabajes. O sea, ahí yo el que creo que falla no es el cliente, sino el diseñador. O sea, ahí yo creo que o no lo hemos sabido explicar bien, o ha habido un error de comunicación desde el principio y no se ha sabido gestionar. Pero si llegamos hasta ese extremo, o sea, yo no le puedo echar la culpa al cliente, ¿no? Como decías tú antes, o sea, al final nosotros tenemos esa función didáctica y educativa, digamos, con el cliente, que claro, si luego no somos capaces de convencerle, entre comillas, o demostrarle que efectivamente el diseño que nosotros tenemos súper argumentado y súper estudiado es mucho mejor que lo que tienen actualmente. Claro, un poco es eso, ¿no? Yo creo que la discusión nunca puede ser con un cliente, o no se le debería de consentir a un cliente que tenga la opción de decir me gusta o no me gusta, porque en un trabajo potente de consultoría, de branding, esto está muy atado. Sí, o sea, esto es así por esto. No es que nos lo hemos sacado de la manga, no, hemos hecho una labor de investigación, una labor de definición y una labor de diseño por estos motivos, ¿no? Casi no le dejas ni pensar, y esto es así, es casi ingeniería pura, ¿no? A veces yo considero el diseño muchas veces más eso, me interesa más la parte de ingeniería donde cada pieza encaja que una parte más creativa y más inspirada, más artística, por así decirlo. Entonces, no me gusta, no, ¿cómo que no te gusta? En todo caso no te funciona, y si no te funciona, dime por qué. Claro, eso es, argumentamelo y no me das las soluciones te las doy yo. O sea, no me digas cómo tengo que diseñar. Tú dime qué necesidades tiene y yo me encargo de buscar una solución para ello. Claro, sí. ¿Y qué te ha gustado más? ¿Cuál ha sido tu mejor experiencia? ¿El trabajar por cuenta ajena o estar de freelance? ¿Qué has disfrutado más? ¿O qué tiene una cosa buena respecto a la otra?
Claro, yo creo que esa es la clave de la respuesta, ¿no? Igual que creo que te voy a dar o que te estoy dando una entrevista muy ambigua, ¿no? A ver, soy demasiado... Luego lo edito, luego pongo las preguntas que yo quiero, la respuesta que yo quiero. Estoy siempre en el centro, ¿no? Estoy siempre en el centro de todo. Las dos cosas, claro. Yo he disfrutado mucho como freelance, me ha permitido desarrollarme como profesional, crecer, tener libertad, que mi nombre sea conocido, hacer los proyectos que quiero... jugar con mi tiempo, ¿no? Si me quiero ir a la montaña, hacer senderismo un martes, me voy y ya sé que voy a trabajar un sábado, muchas cosas, ¿no? Y también, por ejemplo, eso me dio la posibilidad, ¿no? Además, yo nunca me he cortado. Cuando he querido trabajar con alguien, yo le escribía directamente, ¿no? Como empezó a pasar con los músicos, yo les escribía. Entonces, tampoco he tenido nunca ninguna barrera de fronteras, ¿no? Me ha permitido pues trabajar con todas las partes del mundo, ¿no? Cosa que también luego lo he conseguido tanto en Saffron como en Fior, que son consultoras internacionales, globales, ¿no? En el trabajo en equipo, pues tienes el trabajo en equipo, ¿no? Que es tan positivo y que me dio muchas cosas que yo no tenía, o vamos, la gran parte de cosas que yo no tenía porque había desarrollado mi propia metodología. También te olvidas, ya entrando en matices y en detalles, te olvidas de cosas más como la parte comercial, la parte administrativa, que a veces te quita mucho tiempo de diseñar, ¿no? Y que para eso está pues los responsables de cada departamento en una gran empresa. Las dos cosas, ¿no? Yo cuando he sido freelance echaba de menos trabajar en equipo, o mejor dicho, no lo conocía. Cuando he trabajado en equipo he echado de menos la libertad, y después cué vuelto a tener la libertad he echado de menos a la gente. Entonces, la ley de Murphy. Sí, total. Pero en general a mí me pasa eso en todos los ámbitos, ¿no? Yo siempre... Me cuesta estar estático, igual que en las diferentes disciplinas que hablábamos, ¿no? Sí. No podría estar haciendo toda la vida lo mismo. Yo no podría ser especializado en branding nunca, pero es que no podría ser especializado en editorial ni en fabricación de guitarras. Si estoy 5 años fabricando guitarras, sé que pasado mañana me va a apetecer hacer cerámica o tallar piedra. Entonces, me gusta moverme, pues igual, ¿no? Igual que a veces me gustan tener etapas más tranquilas, más solitarias, pues pasado mañana me apetecerá volver a trabajar en equipo y a lo mejor me apetecerá proyectos internacionales con marcas grandes y luego me apetecerá volver a lo local. Qué bueno sobre todo además que tengas esa facilidad y esa posibilidad de hacerlo, ¿no? O sea, de elegir, o sea, que también muchas veces, yo creo que la mayoría estamos sujetos un poco pues al cliente que te venga, ¿no? Y bueno, o al que puedas acceder, ¿no? Pero el tener esa libertad, joder, también me parece la leche, la verdad. Bueno, sí, hombre, yo siempre lo digo, nunca negaré la suerte que he tenido, pero esa suerte un poquito buscada, ¿no? Cuando hablábamos de la posibilidad de elegir clientes, no es que yo diga sí o no quiero trabajar, me refería más bien al sector para el que quiero trabajar. Empecé a dirigirme para un sector musical, empecé a dirigirme para un sector cultural y no quise meterme a hacer, yo qué sé, publicidad para televisión aunque diera más dinero, ¿no? Un poco por ahí me refiero. Qué bueno. Y vamos a hablar un poquito del estado del branding, ¿vale? Igual que el estado de la nación, pues el estado del branding. ¿Cómo ves tú, teniendo en cuenta tu experiencia, que has trabajado para consultoras pues importantes a nivel internacional, cómo ves tú fuera de nuestras fronteras la valoración de los proyectos de branding? ¿Es igual que en España? ¿Es diferente? ¿Se valora eso que se suele decir, ¿no? Que fuera se valora más el branding que en España? ¿Eso es verdad? ¿Cómo lo ves tú? No, es relativo, no creo ni que seamos ni los más guapos ni los más feos. Cuando yo empecé... No te me mojas en ninguna. Ninguna, ya ves que no. No, además, pero o sea, no es por no mojarme, es que realmente lo pienso, ¿no? Yo cuando empecé en el branding, España estaba muerto porque tocó justo la crisis. Sí, entonces no había proyectos aquí, no es que no se valorara, es que no se invertía en ello. Y sin embargo, en aquella época en Saffron estábamos haciendo mucha cosa, por ejemplo, para Turquía. Sí, es verdad, me acuerdo. Y estaban valorando mucho y estaban apostando muy fuerte por el branding, pero luego llegabas allí y la forma de entender el diseño era muy distinto. Entonces lo valoraban casi desde un punto de vista mucho más publicitario, más visualmente impactante, menos conceptual, con excepciones, ¿no? Que hicimos proyectos magníficos. Como branding no tengo una... Fíjate, por ejemplo, mira, me acaba de venir a la cabeza. He tenido la suerte también, gracias a Saffron, de trabajar con unos socios de Saffron en Perú, con Infinito, consultores. Ah, sí.
Mira, yo lo que he disfrutado en Perú con aquella gente es curioso, ¿no? Como por eso hablo de un poco siempre de ese relativismo, ¿no? De dónde te pones, ¿no? Cuando estaba allí en Perú y he trabajado con esta gente, un estudio muy joven, de gente joven me refiero. Y siempre miran a España, miran a Europa como el futbolista argentino que quiere llegar a la Liga Española. Pero yo les decía, o sea, ¿no os dais cuenta de la fuerza que tenéis aquí? Yo, por ejemplo, eso lo veía mucho en cómo llegaban con una metodología aprendida desde la escuela, ¿no? No te voy a decir desde el colegio, pero de la escuela de diseño por donde hubiera pasado esa gente ahí en Perú, los proyectos me parecían mucho más profesionales que muchos de los que tocábamos aquí. Fíjate, y, qué bueno. Y fíjate, parece que es Perú, que está allí, que están por detrás de nosotros, etcétera. No, para nada. A mí yo envidiaba la forma de trabajar que tenían allí, ¿no? Tan precisa y con resultados tan maravillosos. Es verdad que todos sabemos que si te vas a un Londres, te vas a un Berlín, pues sabemos, o un Ámsterdam, van a ser sitios donde culturalmente el diseño está mucho mejor valorado, ¿no? A el nivel de un arquitecto, etcétera, ¿no? Donde sí que no van a encargar a su primo un diseño cuando aquí sí que lo harías y no encargarías a un primo tu casa porque piensas que se te va a caer, ¿no? Aquí no tenemos ese concepto, yo creo, de que se te va a caer y casi pues muchas veces parece que vale cualquier cosa. Pero tampoco diría que es terrible. Yo creo que en los últimos años, por lo menos desde que yo empecé, he visto mucho progreso, ¿no? En estos 10, 12 años el diseño aquí ha avanzado en general mucho, salen estudiantes maravillosos, las escuelas apuestan cada vez más por el branding. Cuando yo eso ya te digo, yo ni lo vi en su día en la universidad, ni recuerdo que existiera la opción como estudios en aquel momento. Entonces, pues hoy en día ya... Pues sí que he visto cómo han ido apareciendo cursos, másters de branding, pues en IED, en trazos, yo en Mr. Marcel, yo he pasado por muchos, he tocado esos palitos en alguna de estas escuelas dando clases. Entonces sí que creo que se está cuidando. Yo no soy negativo en ese sentido. No soy. También me di cuenta, por ejemplo, en los alumnos. Yo cuando estudiaba, pues yo ya te digo, yo no escuchaba a nadie decir yo quiero trabajar para branding. Casi no conocía esa palabra a mi alrededor. Sí. Y hoy me encuentro con chaval. Todo el mundo quería en aquel momento como hacer web y hacer vídeo, mucho más. Y hoy te encuentras con chavales que te vienen ya con la palabra branding en la boca, saben quién es Wally Ollins, saben quién es Wolf Ollins, Interbrand, etcétera. Entonces, pues así da un poco... La verdad que da gusto. Yo en ese sentido soy positivo. La única miedo que me da es que no se les explique bien lo que es el branding. Ya, eso es un problema muy gordo que yo veo también, que además... A mí me falta como una gran institución o asociación, llámalo como quieras, que defienda los intereses del branding y que los explique en condiciones. Porque sí que es verdad que hay muchas escuelas de formación y que hay muchos profesionales. Yo también he estado dando clases en escuelas de negocios, hablando de marca y demás. Pero una institución un poco que nos representa a todos. O sea, ya aquí estoy un poco tirando ya, dándole palitos a Brand, que además les tengo que entrevistar dentro de poco. Sí. Pero me falta un poco eso, ¿no? Pero sí que es verdad que, a ver, branding es la palabra de moda. O sea, de un tiempo para acá todo es branding. Personal branding, branding shopper, sí. O sea, que lo tienes en todos lados, ¿no? Y eso... Sí que es cierto, pero mira, incluso ahí entiendo que esa palabra, en lo que me acabas de comentar, casi que puede estar mejor utilizado que el significado que se le suele dar vulgarmente al branding como mera identidad visual, ¿no? El branding como el famoso branding como logotipo, branding como colorines, etcétera, ¿no? Yo insisto mucho y es bueno, tanto con cliente como con alumnos en eso, ¿no? En el branding, ojo, que no es el logo, que no es un producto, que no es una campaña de publicidad, que es mucho más, ¿no? Es el núcleo de ello. Es lo mismo. Lo primero que hago yo con los clientes es justamente decirles eso. O sea, lo que no es lo que no es el branding, lo que no es una marca. Porque yo fíjate, tú lo sabes y además, bueno, lo sabes tú, lo sabe mucha gente que me conoce. Yo desde hace ya unos años empecé también a interesarme un poco por
por la psicología analítica, ¿no? Por el trabajo de Carl Gustav Jung y todo lo que tiene que ver con el consciente y con el inconsciente, y todo eso me ha influido mucho en mi forma de pensar, en mi forma de ser y casi que en mi forma de trabajar. Cuando empecé a conocer un poco en qué consistía, ¿no? Ese proceso analítico, ¿no? De investigar dentro de tu inconsciente, de los sueños, vi tantas analogías con el branding. Sí. Bueno, los arquetipos, o sea, todo lo que es la construcción de marcas desde los arquetipos, eso es, bueno, yo con eso lo disfruto una barbaridad. O sea, en esa fase es en la que más disfruto. Si decimos, yo esta analogía la he puesto muchas veces, ¿no? Si el psicoanálisis y la psicología analítica es descubrir lo que realmente eres en tu interior como persona y no lo que te crees que eres o lo que aparentas ser, pues para mí, si sustituyes ahí persona por marca, pues el branding sería eso, ¿no? El encontrar qué es realmente una marca y ayudarle a ser más coherente con eso que realmente es, ¿no? Casi ese proceso de individuación junguiano, pues aplicado a una marca. Sí. Oye, ¿y cómo fue la experiencia de trabajar con Wally Ollins? ¿Tú llegaste a curar con él? No sé, ¿qué experiencia tuviste con él cuando estuviste en Saffron? Claro, yo un poquito lo que te decía antes, yo cuando entro en Saffron no sé nada de Saffron, no sé nada de branding, obviamente no sé quién es Wally Ollins porque yo no he tocado ese mundo, pero inmediatamente te enteras, ¿no? Del aura que tiene tanto dentro de Saffron como en el propio mundo del branding, ¿no? Para mí fue un honor, es verdad que no pude trabajar codo con codo con Wally porque yo trabajaba en la oficina de Madrid, en Saffron, y Wally estaba en Londres. Es verdad que pues de vez en cuando viajábamos, íbamos a Londres o él venía, y entonces lo que es dentro del proceso de trabajo yo no he llegado a estar con él, ¿no? Aunque la metodología suya es la que mamamos dentro de Saffron en su día. Yo recuerdo momentos con él maravillosos, ¿no? Sentado. De hecho, fue una conversación con él sentado en Londres, en la oficina de Londres, la primera vez que yo entendí el branding realmente, en una mera conversación con él, y ya llevaba un tiempo, pero yo venía de un trabajo muy visual, poco estratégico. Cuando entré en Saffron, pues entras a la carrera, como quien dice, y no te da tiempo a estudiarte los manuales de qué es esto realmente. Entonces yo todavía arrastraba un poco mi experiencia más netamente visual. Y una conversación con él, pues a los meses de haber entrado, y él me lo explicó, ¿no? Con toda su experiencia, cuando me empezó a hablar de la autenticidad, ¿no? De ese poquito por ciento que eres diferente respecto a los demás, pero es lo que te convierte en único, ¿no? Qué bueno. Y ahí es cuando empecé a entender, sí, además toda la experiencia que él tenía un poco en el place branding, ¿no? En la marca lugar, ¿no? En países, en territorios, regiones, etcétera, y las analogías que siempre ha hecho con esos países, con territorios, que yo son un poco también lo que luego he incorporado a mis clases, a mis charlas, etcétera. Trabajar con él, pues eso, no he trabajado con él en ningún proyecto, sí que esa charla me cambió, me hizo descubrir cosas, sus manuales han sido grandes referentes, y luego pues momentos mágicos con él, ¿no? Yo con Wally fui a Perú, por ejemplo, nos invitaron a un evento, ¿no? A unas conferencias sobre branding allí. Y bueno, fue curioso. Iba a dar una conferencia a Wally, iba a dar una conferencia a Gabor. Gabor al final le surgió una reunión de última hora con cliente, tuvo que viajar a otro país y me mandó a mí a Perú. Genial, venga. Yo además estaba acostumbrado a dar charlas y a dar clases, o sea, es algo que me gusta mucho, no tengo problema hablando en público, siempre que yo conozca bien el contenido que llevo. Claro. Y allí, por ejemplo, me pasó eso, ¿no? Yo me enteré, muy poquito tiempo, unos muy poquitos días, o el día anterior, o 2 días antes del viaje. Gabor me dijo, toma esta presentación, la tienes que hacer allí. Yo digo, bueno, vale, sí, me la estudio, es tuya, tienes tu forma de contarlo, por mucho que yo conozca el contenido, pero es su forma de contarlo. Y allí la solté, ¿no? Es que cuento esto porque personalmente pienso que la conferencia me salió muy mal. Me costaba a mí el hacer me ha pasado 2 veces eso, en aquel evento y luego en otro proyecto que me tocó también ir sustituyendo a otro compañero, una conferencia, o sea, una presentación a cliente de estrategia que no era mía. Sí. Y aquello me costó mucho. Lo hice, la gente se quedó contenta, pero yo no me quedé nada contento y yo sabía que no lo había hecho bien, y sin embargo Wally, que obviamente más sabía por viejo que por diablo, ¿no? Tenía toda la experiencia del mundo.
yo creo que vio que me había quedado, fíjate, yo no tampoco tenía mucha confianza con él, me conocía y punto y ya está, pero yo creo que vio que me había quedado bastante fastidiado tras esa conferencia. Estaba también allí Luis Oliva, sí. y los dos lo hablamos, y Wally se acercó a mí y me dijo, la próxima vez lo harás mejor, pero lo has hecho muy bien. O sea, él valoraba el hecho, él sabía que no era mi discurso, que no era mi conferencia, que estaba ante un público que no era ni siquiera el que yo estaba acostumbrado a hacerlo. Sí. Y él, para mí fue un detalle, ¿no? Que se acercó y bueno, pues tuvimos una charla bonita, eso me habló de, lo has hecho muy bien, la próxima vez pues lo harás mucho mejor. Y lo que sí que te puedo decir es que allí fue muy... Pues, estábamos hablando, fue muy poco antes de que él falleciera. Él tendría ya 80 y pico años cuando dio aquella charla y llegó a Perú él solo, viajaba él solo, con su bolsa, con su elegancia, con su aura... con su gorrito y sus gafas. Sí, siempre, con su pajarita, ¿no? Con su pajarita. Y fue precioso ver cómo le trataron allí. O sea, es como si hubiera aterrizado una estrella... Qué bueno. De rock, y el respeto y la admiración que todo el mundo le mostraba. Entonces ahí también me di cuenta bastante de lo que era Wally, ¿no? De que era una persona mucho más allá que una simple persona. Sí, no es él, por momentos ha sido el branding, era prácticamente él durante muchos años, ¿no? Ha tenido unas etapas ahí que era el referente en todo, vamos. Qué bueno. Vale. Pues estamos llegando al final, pero... Una pena, me lo estoy pasando muy bien. Seguimos, ¿eh? Yo tengo aquí preguntas para... No, pero mira, ahora que dices esto, tú sabes que normalmente se suele decir que de los errores es de, bueno, como mejor se aprende, ¿no? Por eso te voy a pedir que hagas un esfuerzo y que nos cuentes algún error que hayas cometido en tu vida profesional, del que has aprendido y que no has vuelto a repetir. Algún error. Seguro que muchos, pero no me... A ver, que me acuerde. Algún error. No, ahora me dices, trabajar de branding. No, que va. Yo todos los palos que he tocado en el diseño estoy súper orgulloso de ellos. Mira, yo creo que el mayor error que pueda decir, no es un error, es un aprendizaje, ¿no? Pero creo que el mayor error fue creer en algún momento que lo sabía todo, ¿no? Como te decía, ¿no? El hecho de haber trabajado por mi cuenta y que todo hubiera ido extraordinariamente bien, como decía, que mi nombre salía en blogs, en revistas, en conferencias, que no trabajaba con demasiado esfuerzo, sino desde casa haciendo discos, vídeos tranquilamente, ¿no? Y que veía que los resultados llegaban, era como decir, joder, pues qué fácil es todo esto, ¿no? Uh-huh. Y entonces, en ese momento fue justo cuando aterricé en Saffron. Y cuando yo aterricé en Saffron me di cuenta de... Yo llegaba ya allí con cierta experiencia, pero llegué como, chaval, no tienes ni puta idea de nada. O sea, aquí todo el mundo es mejor que tú, aquí todo el mundo sabe más que tú, tiene más experiencia que tú, tiene más cultura visual que tú, habla mejor inglés que tú y todo mejor que tú. O sea que para mí el Saffron fue mi primer choque con una realidad, que el otro también era real, porque obviamente era mi realidad, vivía de ello y vivía claro. Muy bien, ¿no? Muy bien y muy tranquilo. Pero el pensar que ya lo había conseguido todo con 5 años de experiencia fue algo que no he sido especialmente egocéntrico en mi vida, no tengo esa parte de ego, pero sí esa parte de decir... Qué fácil, ¿no? Pues ya, esto es así y lo he conseguido y punto, y hasta aquí hemos llegado. Y no, todo lo contrario. O sea, más que un error, fue un gran acierto, ¿no? El hacer un cambio para darme cuenta de ese error que estaba cometiendo, ¿no? Que siempre se puede aprender. Y lo mismo cuando llegué a Fjord. O sea, yo cuando llegué a Fjord ya no llegaba pensando eso, sino todo lo contrario. Y llegaba con la humildad de decir, oye, chicos, que me habéis contratado, yo vengo con una experiencia que ya lo sabéis, puedo tener muy buen ojo, puedo ser buen diseñador, pero no sé de lo que vosotros hacéis. O sea, yo no tengo conocimientos de diseño de servicios, de service design, de experiencia de usuario, etcétera, de interfaz. Yo llego aquí a aprender y ahora ya sí, pues con toda la humildad del mundo, ¿no? Y entonces es un aprendizaje, sí, el que tuve al entrar en Saffron, en el que siempre hay camino por recorrer, siempre hay camino que andar y siempre, vamos, eso, y de hecho esa palabra la tengo tatuada en literalmente mis costillas, siempre hay alguien mejor que tú.
Qué bueno, pues es un consejo, vamos, yo me lo aplico y además yo creo que la gente que nos está escuchando pues se quedará bastante satisfecha, porque además es verdad, o sea, tampoco, o sea, hay que tener los pies encima de la tierra y hay que saber un poco, joder, que pues eso, que hay que ser humilde, jolín, o sea, que y en el mundo del diseño además, porque además en el mundo del diseño ya sabes que los egos, el ego creativo, hostia, los diseñadores para eso somos bastante jodidos, ¿no? Y el manejarlo y gestionarlo de esa forma, joder, pues la verdad es que es un buen consejo. Sí, además, y un consejo que daría, que tiene mucho que ver con es ya no solo el hecho de ser humilde, sino el tener ganas de aprender, y para ganas de aprender, muévete. O sea, yo no podría, como decía antes, yo no podría estar toda la vida sentado en una misma silla. Necesito hacer cosas nuevas, necesito retos nuevos, ¿no? Incluso, bueno, pues hasta qué punto en un momento dado se me cruza el cable y decido dejar un sitio tan maravilloso como es Fjord, con unos compañeros excelentes y una cultura interna maravillosa, dejarlo todo y venirme al sur a una aventura que yo no sé cómo va a salir, pero que me la pide el cuerpo, ¿no? Entonces, creo mucho en esos impulsos, controlados de alguna manera por la cabeza, pero a los que hay que escuchar, ¿no? Y sobre todo eso, es mi única ambición es esa. Yo nunca he tenido ambición, y esto lo sabe la gente. Esto ya sí que no es falsa humildad, lo sabe todo aquel con el que he trabajado, lo sabe porque me han tenido cerca. Yo no he tenido nunca ambición de crecer en cuestión de niveles, de cuestión de salario. No, a mí mi ambición siempre es aprender más. Y además yo creo que estamos en un sector en el que el reciclaje es constante, o sea, no te puedes permitir el lujo de quedarte apotronado en un sillón y hacer toda la vida lo mismo, o sea, al final constantemente tienes herramientas nuevas, de repente te aparece un dispositivo nuevo y el diseño, bueno, necesita ese dispositivo diseño, es decir, o sea, que tenemos que estar en constante evolución y crecimiento profesional, porque es que si no te quedas obsoleto en cuestión de meses. O sea. Y fíjate que igual que digo eso, ¿no? Igual que decimos que hay que hacerlo, para mí, a mí me da vértigo, ¿no? El mundo, por ejemplo, yo fíjate, vivimos de esto, yo vivo pegado, he vivido pegado de un ordenador y he comido gracias al ordenador, pero cada vez soy más antitecnología, y además que creo que cada vez me da más vértigo y más pánico, ¿no? A mí me pasa igual. Trabajando en Fjord, donde trabajábamos con dispositivos de todo tipo, con diferentes versiones, sistemas operativos, bla, bla, bla. No puedo, ¿no? O sea, yo crecí con el papel, con los 300 dpi frente a los 72. Si empezamos a hablar ya de densidades de pantalla, es un reciclaje que tienes que hacer muy, muy, muy rápido, y que realmente a mí no me gusta, ¿no? Yo sería muy feliz, creo que con diseñando libros, ¿no? El mundo pantalla me da pánico, pavor, pero bueno, fíjate, aun dándome pánico, pavor, pues eso es lo que te digo, ¿no? A veces yo llegué a un punto en el que me di cuenta que los miedos hay que curarlos enfrentándose a ellos, ¿no? Bueno, pues si la pantalla me da pavor, eso, vamos a intentarlo trabajando en un sitio donde hagan pantalla, ¿no? Y así. No, y además yo creo que también siempre estará la formación, ¿no? Porque yo creo que, bueno, tú antes comentabas, ¿no? Que dabas clases en el IED, recibías clases, y luego yo creo que además también has estado impartiendo clase allí, porque tengo una amiga que le diste algo de Motion, creo, o algo de vídeo, yo creo, en el IED, y siempre está la formación ahí, ¿no? Y entonces, viendo un poco profesionales del sector, al final es un recurso más. O sea, no sé qué es lo que tiene la enseñanza, que al final muchos profesionales de diseño terminan o bien por momentos, o al final se terminan dedicando en exclusiva a enseñar. ¿Qué es lo que tiene la educación que engancha tanto al diseñador? Pues yo no sé lo que tiene, y no sé si le pasa a todo el mundo, pero yo sí que reconozco que en mi caso la pasión que tengo por la enseñanza es brutal. De hecho, hoy en día seguramente lo pondría como dentro del mundo del diseño. Yo si tuviera que elegir, seguramente me dedicaría a eso. Si pudiera, me dedicaría únicamente a eso, a la enseñanza, a la formación, al planteamiento de talleres, en definitiva al contacto con el alumno. Los años que lo he hecho, tú lo has dicho, ha sido yo hice la carrera en el IED, pero luego estaba allí pues tanto dirigiendo el máster de Motion como dando clases, me acuerdo. Proyectos, ahí en Trazos, en Mr. Marcel, en diferentes escuelas, en la última, a fecha de hoy, la última experiencia ha sido en la Escuela de Arte y Diseño Superior de Valencia.
Y para mí fue una gozada, o sea, qué maravilla. Disfruto tanto siempre con los alumnos, que eso, si me pudiera dedicar únicamente a ello, vamos, lo haría de cabeza. No sé lo que tiene, pero para mí el ver cómo tienes delante de ti alguien dispuesto a aprender, que te respeta, que te escucha, que te pregunta, y el que termine el día y se vayan con una sonrisa porque ese día ha sido útil para ellos, yo creo que es algo maravilloso. Y lo mismo, ¿no? Igual que decía antes, yo solo tengo buenas palabras, solo he tenido buenas experiencias en la formación, en la enseñanza, en la docencia, y anécdotas maravillosas, ¿no? Yo recuerdo una vez en Mr. Marcel School de Javier Nieto, ahí en Madrid, que tenía que dar una clase, una masterclass de 8 a 10, eran 2 horitas de clase, sí. Y a las 10 además cerraba la escuela. Y a las 10 terminé, empezaron a preguntar cosas y no se movió nada, pero literalmente tuvimos que pedir las llaves de la escuela porque nos fuimos de allí a las 11, o sea, se quedaron 1 hora sin moverse del sitio, preguntando, y dices, vale, bien, creo que hoy he conseguido a lo que venía, ¿no? Lo he logrado, ¿no? Hablaba antes de mi obsesión por enseñar. Yo siempre he ido con 2 palabras por delante. Tú que escuchas el programa, hablo de ellas muchas veces, ¿no? Mi programa en el Libro Rojo hablo de 2, ¿no? Para mí la motivación, el sentido de mi vida es 2, es aprender y enseñar. Es recibir y dar, ¿no? Al fin y al cabo es legado, es transmisión, es eso, ¿no? Es un flujo de conocimientos de unos a otros. Yo estaba sentado en esas mismas sillas hace 15 años y para mí el poder estar de pie delante de ellos y explicándoles lo que van a ser de mayores, porque no siempre, porque muchas veces tengo alumnos mayores que yo, lo que se van a encontrar en cuanto dejen esa clase, esa escuela. Wow, yo disfruto muchísimo con ellos, así que si algún exalumno mío me está escuchando, que les quiero a todos mucho. Sí, seguro que sí. En el grupo de Telegram creo que tengo un par de ellos. No voy a decir el nombre porque por si acaso meto la pata, pero creo que hay un par de ellos que son además los que me han propuesto el hablar un poco, bueno, el hacer esta entrevista contigo. Así que ya me lo dirás a micrófono. Sí, luego te lo digo off the record. Bueno, Richie, ahora sí que sí, ¿eh? Ya llevamos casi 1 hora. Te había dicho que media hora y llevamos 1 hora de palique. Lo siento. No, yo encantado de la vida, pero bueno, ya sí que me he quedado sin preguntas, básicamente. Entonces, bueno, sí que me gustaría, antes de cerrar, normalmente siempre suelo preguntarle a los entrevistados alguna referencia de algún libro, alguna página web pues para que la gente que nos está escuchando pues que tenga otros puntos de información, aparte de la charla que hemos tenido, sobre, bueno, todo lo que hemos hablado en general de branding, de diseño, de creatividad. No sé. Buena pregunta. Curioso, ¿eh? Además tú lo sabes, yo termino siempre mi programa con esta pregunta a todos los invitados, ¿no? Que recomienden para seguir un poco de alguna manera saciando la sed curiosa. Es curioso, yo en aquellos años yo tenía una lista infinita de blogs favoritos ahí en mis bookmarks. Compraba libros obsesivamente, o sea, tenía la casa llena de libros de diseño. Bueno, no queda ni uno. Sí. No queda ni uno. No, yo llegué a un momento en mi vida en el que decidí no comprar más libros de diseño y no comprar más libros de buen diseño y comprar libros bien diseñados, ¿no? Entonces mi obsesión... Oh, qué bueno, joder, esa es una frase cojonuda, macho. Sí, porque yo tengo, el que me conoce lo sabe, mi pasión son los libros y un libro bien editado para mí es mi mayor joya, ¿no? Mi mayor tesoro. Entonces ahora mismo, fíjate, ni te podría recomendar, porque también es porque estoy un poco, mi aventura está bastante desconectado del mundo del diseño ahora mismo, del mundo de mi profesión. Sí. No podría recomendar ni una web que visite día a día. En sus tiempos, pues ya sabemos todo lo que fue, ¿no? Me acuerdo de Doméstica, me acuerdo de Computer Love, aquellos años. Sí, de verdad. Sí. Eran grandes clásicos, ¿no? Entonces, y luego millones de blogs de inspiración, etcétera. Pero ya que hemos venido hablando de ello, yo voy a recomendar los libros de Wally Ollins, sin duda. O sea, los 3 libros que yo tengo, empezando por el pequeñito, el manual, el amarillo que le solemos llamar. Sí.
eso es la Biblia, ¿no? Eso es la Biblia. Es con el que yo he aprendido y ahí en eso está resumido todo. Además que es un libro muy barato, que se encuentra muy fácil, está en inglés, está en español. Sí. Y ahí es donde van a explicar pues todos los conceptos detrás del branding, ¿no? De eso de la autenticidad, de lo que es una idea de marca, los valores, cómo desarrollar un proyecto. Luego no me acuerdo ahora mismo, perdona por los títulos, pero bueno, tiene otro que es de color negro, que vino después. Y recientemente, en los últimos 2 años, pues su obra casi póstuma, ¿no? Porque la publicó muy poquito antes de morir, donde hablaba un poco pues de las últimas tendencias del branding más acercado también a un mundo digital, ¿no? Entonces, pues ha sido una persona muy importante en mi carrera. Indirectamente, Wally, directamente lo fue Gabor. Yo siempre lo diré, le tengo respeto máximo a Gabor, lo que yo aprendí de él y con él, sentado, la suerte de haber estado pues esos 3 años sentado. Además, yo me sentaba justo delante de él y de Gabor aprendí todo. Entonces, bueno, pues sabiendo también que Gabor ha aprendido de Wally, pues a todos recomendar esas obras del maestro. Los pondré los nombres en el pie, en la página web. Bueno, que de hecho son 3, ¿no? El del libro de las marcas de Wally Ollins, el de las marcas según Wally Ollins, y luego está el de On Brand, el negro que decías es el de On Brand. Exacto, yo para los títulos soy muy 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 malo, los tengo por ahí en la estantería, no los tengo a mano, pero bueno, eso sí, si los vas a poner pues podemos buscarlos. Sí. Pero básicamente son eso, como siempre yo siempre los he llamado el negro, el amarillo y el nuevo. Genial. Oye, Richie, pues ya por último, ¿cómo podemos contactar contigo? Mañana quiero hacer un disco, ¿cómo me pongo en contacto contigo? Muy bien, pues la web la tengo bastante abandonada, es verdad, pero ahí está. Entonces, conmigo es muy fácil contactar siempre con Richie Ostariz. Richie Ostariz todo junto me van a encontrar en todos los lados. RichieOstariz.com es mi web, @Richie Ostariz es mi Twitter, mi Instagram, en Facebook Richie Ostariz, ese Richie con TX, ¿no? Como vasquito que soy, ¿no? Entonces, en Richie Ostariz, y el mail pues es richie@richieostariz.com, y encantado pues para cualquier proyecto, pero también para cualquier persona que quiera charlar, alumnos que estén estudiando, que necesiten una orientación, una guía, yo encantado. Y luego, bueno, pues eso, a quien esté interesado, pues invitarle a escuchar el libro rojo, por supuesto, ¿no? Que lo Hombre, sí, eso que no falte. El libro rojo, desde luego, vamos, hace poco en el especial que hice de naming y podcast, vamos, yo creo que es de los podcasts, no sé si lo dije en el programa, pero vamos, de los podcasts que más escucho, de los que más me gustan, o sea, de estos podcasts que dices, me lo voy a poner para aprender. Hay podcasts que te pones pues para pasar el rato, para escuchar, a ver un poco información y cómo está tu sector, o sea, yo me lo tomo pues eso, como ir a clase, ¿no? Y la verdad es que es súper recomendable. Como igual, porque al fin y al cabo el primero que aprende soy yo, ¿no? Porque el mérito del libro rojo, sí, es mérito mío conseguir que venga la gente, pero el mérito se lo llevan los invitados. Ellos son los verdaderos maestros y de quienes tenemos que aprender. Es verdad que te tiene que gustar esos temas, no a todo el mundo que esté escuchando el podcast de hoy le va a interesar eso, pero bueno, oye, que nunca sabes, ¿no? Y al fin y al cabo también muchas veces hay mucho de branding en eso, ¿no? Porque al fin y al cabo cuando tú estás, todo buen antropólogo lo sabe, cuando estás estudiando una cultura, estás hablando de pertenencia a una cultura, estás hablando de unos rituales, de unas tradiciones, eso es. Básicamente eso, de cultura, ¿no? De una cultura que forma un pueblo, pues tiene mucho que ver con identidad. Perfecto. Pues Richie, muchísimas gracias por haber estado en Brand Stoker, gracias por compartir tu experiencia con nosotros y sobre todo muchísimas gracias por dedicarnos a algo tan valioso como tu tiempo, de verdad, que ha sido un placer y bueno, seguro que a la gente le encanta esta entrevista. Todo el tiempo que necesites, vamos, lo tienes de mi parte. El placer ha sido mío. Gracias por contactar conmigo. Gracias por esta oportunidad, sobre todo teniendo en cuenta, como digo, eso, ¿no? Que es muy bonito que se acuerden de uno cuando ya no está al pie del cañón, cuando ya no está metido en todas las charlas, en todas las conferencias, y que sin embargo pues todavía te sigan llamando para dar unas clases, te sigan llamando para un programa como el de este. Así que gracias a ti por contactar conmigo, gracias también por tu proyecto, es como muy original, no tenemos podcast de diseño en castellano apenas nada, o sea que bueno, pues espero que tenga muchísimo éxito y que siga hacia adelante, y cuando necesites algo ya sabes. Perfecto, pues lo dicho, Richie, pues un abrazo muy fuerte, ¿vale? Nos vemos pronto.
Un abrazo enorme para ti y para todos los oyentes. Chao. La verdad es que después de hablar con Richie me quedo con la sensación de haber estado hablando con un hombre del Renacimiento, porque Richie sabe de arte, sabe de diseño, sabe de antropología, de historia, de web, de editorial, de filosofía. O sea, es una persona que sabe muchísimas materias y además lo sabe contar muy bien, ¿no? Entonces, pues bueno, siempre que lo escucho y hoy además que lo hemos tenido en el programa, pues es una auténtica pasada el poder aprender de primera mano de un tío como él, ¿no? Que además ya habéis visto que es un tío muy inquieto y bueno, esperemos que no deje el mundo del diseño porque sería una gran pérdida, la verdad. Aunque bueno, también lo que está haciendo por otro lado con el tema del podcasting, la antropología y bueno, el proyecto del Libro Rojo, es un proyecto también, a mí por lo menos me encanta y bueno, me gustaría que siguiesen los dos proyectos en paralelo, vaya. Porque creo que es algo muy, muy enriquecedor y como decía antes, es una forma maravillosa de aprender de un mogollón de cosas de una forma prácticamente pasiva. Pues hemos llegado al final de este programa de Bram Stoker y como siempre tengo que deciros que ha sido un placer. Pero antes de echar el cierre quiero recordaros que podéis apoyar nuestro trabajo de dos formas muy sencillas. La primera es realizando vuestras compras en Amazon a través del enlace de afiliados que tenemos en nuestra página web. Y la segunda es haciéndoos mecenas de Bram Stoker en iVoox. Brand Stoker es una iniciativa de Gallicus. Gallicus es el estudio especializado en creación y gestión de marcas que dirige Rubén Galgo. Si lideras una empresa o eres la persona responsable de crear o actualizar la marca de tu compañía, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Búscanos en nuestra web, gallicus.com. Ya sabéis que nos podéis seguir en Twitter, Facebook e Instagram, donde nos encontraréis con el usuario Gallicus Branding, o si lo preferís, me podéis seguir a mí a través del usuario Crenecito. Por supuesto, no olvidéis comentar este programa, darle a me gusta y compartirlo en vuestras redes sociales. Y si os habéis quedado con ganas de más, podéis escuchar más programas de Bram Stoker en iVoox y sobre todo en bramstoker.com. Muchas gracias por estar ahí y recordad, como dijo Paul Rand, el diseño es simple, por eso es tan complicado. ¡Hasta el próximo programa! ¡Chao!